¿Qué tal amigos de Sabiduría Regional, Voces y Relatos? Estamos en un episodio más. En este episodio vamos a hablar sobre temas de arte, sobre temas principalmente pues el arte plástica, ¿no? Que en Zacatlán pues hay muchos talentos importantes, pero en este caso vamos a platicar con uno de los más destacados, que para mí es un gusto y un honor poder recibir a Jan Degar. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien, gracias. Y tú, muchas Tam- gracias por invitarme. No, pues Antes. gracias por estar con nosotros, porque la verdad, como les decía a muchas personas, el otro día nos encontramos en una exposición colectiva que hiciste con el buen Pepe Arenas, Ujú. y sí es un deleite poder ver tus obras, y que en ese momento te dije, oye, por favor, tienes que aceptar una invitación con tu servidor, ¿no? Sí, sí, fue así. Y yo así toda chiviada Ujú. por mi pánico escénico. Sí, a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Sí. Pero, pues nada, la verdad es que es Ujú, una charla y que pues, ujú, esperemos que sea también grata para ti y que ujú, pues podamos ir explorando un poquito más de la persona humana que está detrás de todas estas piezas artísticas, ¿no? ujú, así es. Si te parece bien, pues vamos a iniciar. Yo inicio con una pregunta. ¿A qué jugabas cuando eras niña? Fíjate que siempre fui como de convivir con niños porque en mi familia la mayoría son niños, Ujú. casi no somos mujeres, entonces era de jugar fútbol, eh, podría decirse tochito, porque no era fútbol americano. Entonces siempre era de andar jugando esas cosas o en bicicleta. Igual como mi abuelito tiene un como rancho, nos íbamos allá a jugar entre los árboles y ese tipo de cosas. Perfecto. Oye, ¿y ya había alguna onda ahí o algún destello que le llamo como artístico? ¿Ya pintabas? ¿Ya había algo ahí? Sí, sí había, más que nada por mis abuelitos maternos. Yo viví con ellos cuando era chiquita. Mis abuelitos, por lo regular, siempre hacían como cosas creativas, porque vendían en el mercado en la Ciudad de México. Entonces se dedicaban a hacer mochilas, piñatas, zapatos tejidos, bordados, entre otras cosas. Sí, claro, entonces eso influyó bastante, Sí. ¿no? Veías esto. ¿Y qué pensabas o qué pasaba ahí por tu cabeza mientras eras pequeña, una niña? Digo, hablamos como en este. Ujú. Sí, Sí. bueno, ellos ya se vinieron a vivir aquí a Zacatlán, porque mi abuelito es de Zacatlán. Eh, aquí pusieron como sus locales donde está ya mi estudio y ahí vendían piñatas, entonces siempre me gustaba como en diciembre ya sabía que era de que todo se llenaba de colores. Mi Mm, abuelita igual como veía que luego andaba como que media inquieta, bueno, ella me enseñó cómo agarrar los pétalos de sus flores, a ella le gustan mucho las flores y me empezó a enseñar cómo hacer como pinturitas con los pétalos de las flores, pero siempre me decía, sí puedes agarrar de estas flores y de estas no. de su jardín, Sí, me imagino, y sí, así. para hacer algunos pigmentos de Mira, colores. también eso Ujú. estaba súper interesante, Sí, ¿no? Hasta la fecha yo creo que es, wow, un conocimiento sí, bien padre que nos ujú, pueden transmitir las abuelitas, ¿no? O sí. los mayores. Bueno, de ahí viene la adolescencia más o menos, y ¿qué estabas haciendo ahí? O sea, seguías continuando con algún tema del arte, sigue el tema de los abuelitos, o qué pasaba en el tema artístico, ¿no? Sí, la verdad es que sí, todavía me seguían llamando la atención las cosas del arte. De hecho, ya como que empezaba a vender algunos dibujitos, ya sabes, como no tan a nivel profesional, pero sí como básicos. Y sí, como que desde ahí me empecé a clientar de compañeros de la secundaria. Y aparte, pues ya yo empezaba como que a llamarme la atención el tatuaje, ya no nada más como dibujar. Órale, sí, no manches, eso está bien chido. Sí, 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 mira, bien interesante. Y en ese paso hacia la universidad, ¿tú ya pensabas en estudiar arte o había algún otro, pues alguna disciplina que tú quisieras estudiar aparte del arte? Eh, Mira, de ahí está como que esta forma tradicional que existen en las familias de que arte no, arte no. La Ujú. verdad, yo desde pequeña siempre estaba como de, sí me gustaría estudiar arte, pero no sé qué voy a decir mi familia, desde muy pequeña, porque sí entendía como este tema de que debe de ser como doctor, ingeniero y estas cosas.
Entonces, como que trataba de engañarme yo solita para elegir otra cosa que no fuera arte ya después, durante la universidad. Entonces apliqué para arquitectura y la verdad es que no, dije, no, ¿qué estoy haciendo? Me metí a diseño gráfico y estudié ahí un tiempo cuando dije, no me siento feliz todavía. Ya después de eso, ya fue cuando me metí a artes plásticas, pero sí fue como que todo un proceso después de que deserté en diseño gráfico, porque pues tenía que juntar un poco de dinero porque no sabía cómo le iba a decir a mi papá que ya no. Entonces de ahí fue como que una pequeña discusión con mi papá, porque él no quería que yo aprendiera a tatuar y yo sí quería aprender a tatuar y me puse muy necia. Hasta que lo obligué bueno, no lo obligué, él sí me dijo, si te pago el curso de tatuaje, prométeme que vas a estudiar algo. Y ya dije, ok, sí. Y ya fue como sucedió que convencí a mi papá, por así decirlo, porque todavía llevo otras cosas por ahí de que hice mi examen como a escondidas. Cuéntanos eso, por favor. Yo digo, ya, aprovecharlo. Sí. Bueno, o sea, lo hago con el sentido de que, pues muchos jóvenes y hasta adultos, uno sigue viviendo como muchos retos y pareciera, no es malo, simplemente que igual, hasta en familia, en la sociedad y muchas otras cosas, que a lo mejor espero que con tu experiencia podamos inspirar a más jóvenes de que sigan su sueño y que hoy en día necesitamos a personas que hagan las cosas con más corazón, ¿no? O sea, porque hoy hay mucho conocimiento, pero nos hace falta ser más humanos, entonces, por favor. Fue muy chistoso porque a pesar de que mi papá ya me había dicho que sí me iba a apoyar en artes plásticas, por así decirlo, yo todavía sentía como que miedo de que dijera que no, al momento de que yo llegara y le dije, mira papá, pues ya aquí está todo esto, ¿no? Ya había presentado como mi solicitud a la UAP, porque estoy en la UAP. Se hace primero como un procedimiento, es de varios procedimientos para entrar a artes plásticas, mandas una como carta, bueno, eso era antes porque actualmente ha cambiado un poquito el proceso de admisión, ya que yo soy de las primeras generaciones. Ahorita creo que ya cambió como todo el proceso y le conté a mis hermanos qué era lo que estaba haciendo, porque a final de cuentas, pues te sientes como solito, ¿no? Y los hermanos a veces funcionan como ese respaldo emocional en el que pues estoy haciendo esto, pero no digan nada. Siempre son como los confidentes. Sí. Entonces les conté a mis hermanos y en una ocasión íbamos a un viaje, no recuerdo exactamente a dónde, y mi papá pues sacó el tema de qué vas a estudiar. Y yo ya estaba como en los trámites de la universidad y todas esas cosas. Y ahí fue cuando mis hermanos me echaron de cabeza. Yo había hecho mis trámites, ya tenía todo y ya le dije, bueno, aquí están estas cosas y me vas a apoyar bien, si no, pues ni modo. Y como ya había empezado un poquito en el tatuaje, no así como que súper profesional, pero ya tenía un poquito de dinero ahorrado para poderme ir a la ciudad de Puebla si mi papá pues no me apoyaba en ese momento. Entonces dije, pues, si me apoyas bien y si no, pues ya me voy. Sí, fue un choque, ¿no? Sí. Sí, es complejo. Porque regularmente, pues, culturalmente, pues se piensa que no se puede vivir del arte, ¿no? Que es como, híjole, de la música, ¿cómo que de la música? ¿Cómo? Sí. Y te lo juro que he platicado con varios amigos y me dicen lo mismo. Dicen, no, es que pues me han dicho mis papás, mi familia, así. Entonces, pues bueno, no lo hacen en mala onda nuestra familia, o sea, es simplemente como, pues siempre queremos lo mejor para los demás, ¿no? Y en ese sentido es como de dónde viene pues esta forma de intentar apoyarnos. Pero mira, qué interesante porque pues fue un reto, ¿no? Y si no se venía un salto de fe. Sí. Pero al final te apoyó tu papá. Sí, al final de cuentas sí me apoyó. Pues él es trailero, entonces pues había ya como que igual una solvencia económica más grande, a diferencia de cuando estaba en diseño gráfico. Y pues lamentablemente en artes plásticas, pues en el examen, de hecho hay una parte en la que te preguntan que de quién te va a pagar la carrera,
porque es una carrera muy cara. Entonces, sí, claro. si no hay una solvencia económica suficiente para acreditar, bueno, la licenciatura, entonces no te aceptan. Sí, por todos los materiales, ¿no? O sea, sí Sí, son caros. sí son bastante caros y es de que tienes que estar gastando constantemente. No es nada más de que este papel lo voy a ocupar como para todo el semestre y a veces No. sí son papeles bastante caros, materiales, obvios. No son. Sí, sí es fuerte eso. Muy bien. ¿Y en tu universidad cómo te va? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? La universidad me fue bastante bien. Bueno, desafortunadamente llegó la pandemia y la mitad la cursé en línea. Ujú. Pero la verdad es que cuando estuve en presencial me fue muy bien, aunque igual estaba como que dudosa porque sí tenía mucho miedo todavía de que todavía tenía estas cuestiones de que pues qué van a decir o algo así, ¿no? Ujú. Sí me fue muy bien y pude como que conocer otras cosas de las que yo no tenía ni idea, porque a final de cuentas pues yo crecí aquí en Zagatlán y de cierta forma no tenemos una educación como que tan formada en el arte. O sea, sí nos enseñan, bueno, en la prepa a mí me enseñaron arte, Ujú. pero no tenía ni idea de qué eran las vanguardias, no conocía muchas cosas, aunque en diseño gráfico me ayudó porque igual vimos historia del arte, Ujú. entonces sí me ayudó esa parte, pero no había profundizado tanto en los análisis de obras del arte conceptual, contemporáneo, vanguardias y esas cosas que, pues, si, por ejemplo, si yo las viera actualmente y no hubiera estudiado artes plásticas, pues sí me sacaría de onda y diría que es eso, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí. Se vuelve complejo. Uh-huh. Pero bueno, pues bien, viene un paso importante. ¿O hay algo que quieras comentar sobre la universidad, algún reto o algo que podamos ahí? ¿O avanzamos con el tema profesional? Pues sí se venía como que algo ahí como de que empezaba a conocer más cosas porque la carrera, uno piensa que nada más te enseñan pintura y dibujo y cosas técnicas, pero sí hay muchísima historia, muchísima teoría y dentro de todo eso vi una materia que se llama Conservación y Restauración del Patrimonio. Entonces, cuando yo empiezo a ver como esa materia, ahí fue cuando dije que pues quería dedicarme igual a la restauración. Trabajé igual en restauración y actualmente tengo planes de hacer una maestría Muy bien. en restauración. Y también me empiezo a conocer curaduría, museografía y todas estas materias. La verdad es que como que mi panorama se empezó a ampliar muchísimo más en las artes y apreciarlas de maneras diferentes. Ujú. Uh-huh. Sí, 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 claro. Y aquí en esta misma pregunta, ¿tú qué le podrías decir a los chavos o cómo podrías resumir a las generaciones a lo mejor adultas y jóvenes, y me incluyo, que qué es la arte plástica, ¿no? Porque no solamente es dibujar, ¿no? No es Sí. pintar nada más, es muy complejo, es muy grande. Uh-huh. Para los que no sabemos, a lo mejor nos podrías explicar un poquito cómo, qué es la arte plástica. Bueno, las artes plásticas abarcan muchísimas cosas. De hecho, platicando con un integrante del colectivo Espinosa, que es al colectivo que pertenezco, igual no era las mismas materias que vemos actualmente, porque a él en la universidad, él estudió en la UNAM, él veía puras materias prácticas, a diferencia de actualmente que ya se conjunta con lo que es la teoría. Eh, o sea, es una gran cantidad de cosas las que se ven dentro del arte, aunque uno quisiera creer que nada más es pintar y dibujar, pero sí requiere de muchas cosas porque tienes que hacer análisis semióticos, tienes que ver museografía, incluso porque a veces cuando eres primerizo, pues no te alcanza para pagar un museógrafo, un curador, o si tienes proyectos culturales, tampoco te alcanza a veces para pagar un gestor cultural. Entonces abarca diferentes materias y diferentes campos en las artes que a veces incluso piensas tú que vas para algo, por ejemplo en mi caso que yo quería dedicarme a pintar o algo así, descubrí otras cosas ahí dentro, ¿no? Precisamente de restauración. Entonces sí abarcas demasiadas cosas y conoces no solamente como de lo que es lo figurativo, que usualmente las personas creen que es arte, y están en todo su derecho, ¿no? Yo no puedo decir, no, eso no es arte,
pero sí te amplía mucho el panorama en cuestión de todo lo que es las artes. Incluso llegas a hacer como unas como vinculaciones con las otras carreras que hay dentro de la facultad, porque todo el tiempo estás como de, hay proyectos con los de cine, hay proyectos con los de danza y tenemos que estarnos vinculando ya con otras áreas también. Sí, claro, otras disciplinas, ¿no? Y que, bueno, abarca, es muy extenso y muy interesante ahorita que dices que hay que ver el tema de la teoría, que, bueno, es muy importante también, ¿no? Sí. El tema. Pues muy bien, ahí ahora se viene el tema profesional. Saliendo de la uni, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a Jan? Bueno, Sí, pues es complicado porque pues terminó dentro de la pandemia. Entonces, de hecho, hasta la universidad se les olvidó que ya habíamos egresado nosotros. Nos graduamos, de hecho, un año después de que pues, ya habíamos salido y preguntamos y es que pues ya no nos acordábamos de que estaban ustedes. Sí, fue muy divertido. Pues terminó después de la pandemia, pero sí fue como un poco complicado porque había tenido como que algunos, de por sí durante la carrera antes de la pandemia había tenido como unos problemas emocionales. Y después se viene la pandemia, entonces fue como complicado. Ya después yo conozco a Octavio, que es donde trabajé en restauración. ¿Aquí en Zacatlán? Ajá. Ok, va. Sí, tuvimos como un contacto ahí por un amigo que tiene una mezcalería. Y pues ya yo le dije, oye, pues es que estoy buscando algo en restauración. Y él me dijo, oh, conozco un restaurador. Qué casualidad, Qué casualidad. Sí. Sí. Saludos al buen Octavio, que aparte le acaban de dar el nombramiento de presidente de... Ajá. Un saludo Sí. al compa. Del Consejo de Arte. Ándale, sí. Allá es un compa. Sí, sí, ya fue como empecé yo a conocer ya Colectivo Espinoso. Y fue cuando ya yo me integré unos meses después. Me hicieron la invitación, fui y dije, ok, está bonito. Sí. Muy bien. Pues entonces sí fue también, o sea, y también que llegas a Zacatlán, ¿no? Porque a lo mejor aquí pensamos que si de por sí nos están diciendo que te vas a vivir luego en Zacatlán, pues es difícil encontrar chamba, ¿no? Sí, es que la ventaja es que yo empecé a vender desde muy pequeña. Ajá, sí, es cierto, sí. Ahí hubo como, en términos de marketing, el word of mouth. Ajá. Me ayudó mucho porque ya mucha gente me conocía, ya sabían como de, a lo mejor y no mi nombre, pero era como de, ay, me dijeron que dibujas y así. Sí, claro. A pesar de que no soy constante en redes sociales ni subo nada, y a veces como que eso está mal, pero me ayudó bastante haber empezado de niña. Bueno, sí, desde niña prácticamente, porque la gente ya me veía desde la primaria haciendo mis dibujitos, pero no había vendido nada hasta la secundaria, creo yo. Bueno, pero pues es que así es esto, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿De dónde te inspiras para hacer tus obras? Ahorita esta pregunta lo digo porque me acuerdo mucho de tus obras y te dije, oye, ahí tiene una cucaracha. Sí. Y te dije, ¿las compraste? Y tú no, yo las hice. Y yo, wow. O sea, la verdad es que me explotó la cabeza. Les voy a poner el arte por ahí, si me permites agarrarlas de claro. Instagram. Y bueno, tengo unos videitos que acabo de tomar. Sí, o sea, dije, wow, ¿qué es esto, no? O sea, en el sentido de que, y yo me acuerdo que veía tu cuadro porque aparte es enorme, bueno, para mí muy grande, y decía, wow. Y, oye, y te preguntaba, oye, ¿cómo hiciste esto? No, pues yo también lo hice. Y, oye, y así, entonces es todo un proceso que si nos puedes comentar de dónde vienen como todas estas ideas, porque ahorita, pues el arte es muy emocional, tiene que ver mucho con los sentimientos de los seres humanos, y que bueno, me estabas diciendo que ha habido como procesos importantes a donde ha habido temas críticos o puntos críticos en tu vida, ¿no? Y de dónde viene, pues tus obras, porque son muy particulares. Gracias. Al principio yo estuve muy involucrada en el realismo, hiperrealismo, en grafito, porque era del estilo que más me gustaba. De hecho, fue como yo conocí las artes en la prepa, en concursos de dibujo, y siempre me tocaba en grafito. Entonces,
Era prácticamente lo único que yo conocía en ese entonces. Entro a la universidad y empiezo a conocer otras corrientes artísticas y es cuando me doy cuenta de que no todo tiene que ser como uno cree que tiene que ser, ¿no? Después de eso yo empiezo a buscar como mi, o sea, ¿cómo diría? Lo que soy yo, ¿no? Entro a trabajar en Proyecto Roberto en Coahuila. Entonces ahí hay demasiada naturaleza y había demasiados insectos, demasiadas cosas ahí extrañas que siempre me preguntaba qué eran, pero igual veía como esta parte de que a veces tenemos como ciertas creencias, prejuicios sobre las cosas, de que hay una polilla y significa que alguien se va a morir, entonces hay que correrla, ¿no? O hay ciertos animalitos en particular de que visualmente no son atractivos o como nosotros creeríamos que debe de ser algo, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a nacer como todo lo que me empieza a gustar. De por sí igual como que me gustaban las cosas un poquito medias extrañas, pero desde ahí yo empiezo a inspirarme bastante por los insectos que yo vivía en Coahuila y por toda la naturaleza que me rodeaba, porque pues estás alrededor de toda la naturaleza. Sí, y que pues sigue siendo Zacatlán, pero es otro contexto, es otra forma de vivir. Hay muchas cosas en común, pero me imagino que te fuiste a vivir allá, ¿no? Sí. Porque viajar diario son creo que 2 Sí, horas, son o la 2 combi horas son como y 3. sí, el camino está un poco peligroso como para Ajá. estar viajando. Entonces, pues seguramente eso también forjó muchas cosas, ¿no? Ujú. Muy bien. Oye, Jan, acabas de abrir un proyecto nuevo. Cuéntanos sobre este proyecto nuevo, ¿de qué trata? Ok. Bueno, este estudio no solamente está basado para tatuajes, Ujú. aunque visualmente parece que sí. La verdad es que quiero combinar igual mi carrera y a lo mejor en algún momento llegar a acoplar la música, que tengo ahí a otra persona interesada en el proyecto. No, todavía no hemos aterrizado nada acerca de eso, pero sí planeamos meterlo. Ahorita por el momento solamente estamos como dando el servicio de artes plásticas en general, de todo lo que ya hemos platicado, y de tatuaje. Ok. Ujú. Por ejemplo, y el tema del tatuaje, pues cómo es, cómo te pueden contactar, bueno, en general con todo el tema de las artes plásticas, o sea, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, no sé, etcétera, tus redes sociales, algún teléfono, no sé, Bueno, el ¿dónde nombre estás está, ubicada? el nombre está muy raro, así que mejor ahí sí puedes poner una imagencita, Sí. pero por WhatsApp igual puede ser el 797-122-1113, ahí igual pueden mandar un mensajito. Ujú. Y estamos ubicados en el Moral, frente a la unidad del Moral, y para ser más exactos, estamos al lado del salón de eventos del Moral. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Jan. A veces a mí se me pasa preguntar algunas cositas que, pues, no sé, luego como estamos aquí en la plática, pues doy por alto o no sé. Si quieres agregar algo más, que a lo mejor a mí se me haya olvidado preguntarte o algo que quieras como agregar. Pues creo que no, Todo pero bien. déjame pensar. Sí, 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 está bien. Mientras te voy a hacer unas preguntitas que son dos con las que yo cierro. La primera es que si tú tuvieras a Jan chiquita aquí enfrente de ti, de unos 7 años, ¿qué le dirías a esa niña? Mm, Le diría que no tenga miedo, que todo va a estar bien y que siempre van a haber retos por enfrentar. Que, bueno, o sea, que vamos a seguir luchando por nuestros sueños de las artes plásticas, que sí ha sido difícil, pero que sí se ha podido, solamente es de constancia. Ok. Y bueno, hay una pregunta que yo la considero espiritual, más allá de a veces un ente cultural que nos han impuesto, le llamamos Dios como en la cultura que nosotros compartimos, pero bueno, si tú pudieras pedirle un deseo a Dios o a esa energía superior como cada quien la conciba, ¿qué le pedirías si pudieras pedirle un deseo? No sé. Y si le podrías pedir, porque muchas personas me han dicho, yo no quiero pedir nada. Otros, no, pues yo salud. Oye, no, pues
Pues igual, a lo mejor salud o no sé, ¿O no? la verdad, no, no sé. Ahorita no hay nada, Solo ¿no? estabilidad y ya es todo. Pues sí, así está, ¿no? Ujú. Estamos bien. Ándale. Sí, perfecto. Jan, pues ahora sí, nos vamos a despedir. Y va. ¿Algo más que quieras agregar en este cierre, en esta plática? Quiero agradecer igual a mis papás por haberme apoyado, aunque sí es de que es algo difícil apoyar a los hijos y más cuando mi papá odia los tatuajes. Ujú. Pero le agradezco mucho igual que me haya apoyado en este proyecto que estoy iniciando y igual a mi familia y a mis abuelitos. Ya, pues muchas gracias. Te agradezco mucho esta plática. Ha sido muy interesante, muy rica. Como siempre les digo, yo soy el que más aprende, el que siempre agradezco que pues, me den la oportunidad de escucharlos. Y bueno, pues nos vamos a despedir si te parece bien. Estamos en Sabiduría Regional, Voces y Relatos con Felipe Martínez. Nos sintonizamos el próximo lunes. Bye.